son la ablación de la glándula con yodo radiactivo, yodo 131, o la cirugía, o sea, la tiroidectomía casi total. Entonces, yodo radiactivo o la tiroidectomía casi total. En el caso de Graves vasos, médicamente se puede controlar muchas veces. Si hace tormenta, ya tiene indicación de tratamiento definitivo. Recuerden que son dos métodos definitivos. En el caso del bocio multinodular, la recomendación es haces el control médico al inicio y de ahí te vas al tratamiento definitivo, es lo que está más indicado, ¿verdad? Porque no es tan fácil de controlar con tratamiento médico, y sobre todo que son adultos mayores. La tormenta tiroidea es la gran descompensación, así como en hipotiroidismo tenías el coma misematoso, la tormenta tiroidea es la gran descompensación, donde vas a tener temperatura alta, se suele presentar como fiebre, pero en realidad es una hipertermia, la taquicardia, incluyendo la arritmia, que suele presentarse con mucha frecuencia, que es la fibrilación auricular, y es alteración del sistema nervioso, que es la agitación, el delirio que puede provocar. Además de eso, diarrea, generalmente hay diarrea, ¿no? Y falla cardíaca. Generalmente, si en el tratamiento habíamos hablado así, ¿qué vas a hacer en la tormenta tiroidea? Igual le vas a dar betabloqueo, pero en parenteral. Le vas a dar propiltiracilo como en lugar de metimazol. ¿Por qué? Porque además de tener la presentación parenteral, tiene dos niveles de acción, que es importante. Y siempre debes dar primero debes dar el bloqueador antes de dar el yodo, pero ya no será que el yodo reactivo, sino el yodo orgánico, para buscar el efecto Wolff-Chaikoff, ¿ok? Buscar el efecto, acuérdate, efecto Wolff-Chaikoff, que es al dar exceso de yodo, disminuyes la liberación de hormona. Entonces le das el Lugol, por ejemplo, la tintura de yodo. De ahí le vas a dar corticoides, generalmente dexametasona, para disminuir la conversión periférica y lo hidratas al paciente. Ese es el manejo de la tormenta tiroidea. En tiroides, la tiroides se puede inflamar y comenzar a producir un exceso de hormona. Vamos a hablar de la tiroiditis, después del nódulo tiroideo y el cáncer de tiroides. En el caso de la tiroiditis es una inflamación que puede ser aguda y puede ser crónica, ¿ok? La inflamación, ¿qué va a producir? La inflamación al principio produce una liberación, ¿ok? De hormona preformada. No va a producir un incremento de la formación. Entonces va a producir una liberación de la hormona que está en el coloide y por eso va a tener generalmente una primera etapa de tirotoxicosis, de hiper, para tardíamente producir después una etapa de hipo, que en algunos casos puede ser permanente, como en el caso de la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, las tiroiditis pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Las agudas y subagudas tienden a ser dolorosas. Estas generalmente son la aguda típica, la única aguda clásica, que es la infecciosa, donde puede no haber este efecto de hiper, o puede haber o no puede haber, generalmente no hay, y es por una infección directa de la glándula. Mientras que la subaguda más conocida, es la llamada, ¿no?, granulomatosa de Kervain. Esta de Kervain es la que más se pregunta últimamente, porque son dolor. ¿Qué va a tener? Bocio doloroso. Son generalmente postvirales. Es postviral, puede ser incluso COVID, puede ser parotiditis, puede ser virus Coxsackie, etcétera, virus respiratorios altos. Y después de una infección, la glándula hace una inflamación. Ya no es el proceso de infección, sino es la inflamación que hace. Y esa inflamación postviral que hace el Kervain produce un intenso tirotoxicosis que el paciente va a requerir, por eso, como tratamiento inicial, beta bloqueo, pero no antitiroideo, nunca antitiroideo. ¿Por qué? Porque el antitiroideo va a precipitar un mayor hipotiroidismo tardío y acá no hay incremento de la producción. Entonces le da solamente beta bloqueo, generalmente propranolol, es lo primero que se le da, más AINES, los primeros 3 días. Si los AINES son insuficientes o el dolor ya era muy intenso al principio, se utiliza prednisona en lugar del AINES. Pero ese es secundario, nunca es primero. Nunca es la burrada de dar primero prednisona. Primero siempre es el beta bloqueo con propranolol, con R la segunda, no se olviden. Si no, después ya eso lo comentaremos en un momento. Y AINES, que usualmente son naproxeno, los primeros 48 72 horas, si el dolor no calma, se cambia a prednisona. Y se puede dar prednisona en un principio cuando el dolor es muy intenso, ¿no? Previendo que el AINES no va a ser suficiente. Ese es el más conocido, el Kervain. Mientras que los no dolorosos son una lista mucho más larga, pueden ser secundarios a medicamentos, como por ejemplo, ¿no?, secundario a amiodarona, siempre recordar, litio también, y también pueden ser, por ejemplo, posparto, que es una subaguda, y que se ha visto que está relacionado con la autoinmune, clásico, que es la tiroiditis crónica linfocitaria, llamada también enfermedad de o tiroiditis de Hashimoto, que es mediado por anticuerpo anti-tiroperoxidasa, anti-TPO, característico. Muy bien. En el caso del nódulo tiroideo es algo que todos vamos a tener. O sea, si a todos le hacen una ecografía en un momento de nuestra vida por los 50 años, probablemente encuentren un nódulo. La gran mayoría de ellos son nódulos de contenido líquido. El problema son los nódulos de contenido sólido o semisólido. Entonces, el problema del nódulo tiroideo es su riesgo de que el 5% por encima de los 50 años puede ser cáncer. ¿Cuál es el cáncer de tiroides más frecuente? Por suerte es muy manejable. Es el carcinoma papilar, que es de mejor pronóstico, ¿no es cierto? Y entonces, básicamente, cuando tienes un nódulo tiroideo, lo que hay que ver es la ecografía y el TSH, los dos en paralelo. Si el TSH está disminuido, entonces puede ser hiperfuncionante. Y la ecografía va a ver si es que tiene riesgo de que sea neoplasia, o sea, que sea mayor de 1 centímetro, bordes irregulares, mamelonados o con crecimiento exterior, ¿ok? Entonces tú ves y dices, ¿tiene o no tiene factores de riesgo? De acuerdo a la ecografía, sobre todo que sea sólido, mayor de 1 centímetro. Tiene que ser sólido. Si es líquido, olvídate, ¿no? Ese es el nódulo tiroideo de ¿cómo se llama? De Keiko Fujimori. No pasa nada. Este de acá, este es un nódulo ocioso. Entonces, cuando es bajo el TSH, uno puede sospechar que ese nódulo puede ser hiperfuncionante. Acuérdense que es una causa de hipertiroidismo y puede empezar solamente con un nódulo. Entonces, ese nódulo hiperfuncionante vamos a hacer la captación. Si esa captación es elevada positiva, eso es un nódulo hiperfuncionante y nunca va a ser cáncer. Pero si esa captación es normal o baja, entonces ahí sí, vuelves a mirar tu ecografía y si tiene sospecha, le haces una biopsia con aspiración de aguja fina. Y entonces vas a evaluar el tejido que sacas. Ojo que no es definitivo porque es un estudio citológico que no te puede definir si eso es cáncer o no, pero sí alta sospecha. Alta sospecha. Entonces, una vez que tú haces el BAF y te sale el Bethesda 4, 5 o 6 definitivamente, ya eso es alta sospecha de neoplasia y ya vas a la cirugía y al diagnóstico de cáncer. El cáncer de tiroides más frecuente es el papilar, de lejos el papilar, 80% de los cánceres. Por suerte es ambos, tanto el folicular como el papilar, son provenientes del tiroidocito. O sea, los dos vienen del tiroidocito. La diferencia es que el folicular es más parecido al tiroidocito original y el papilar tiene modificaciones, tiene cuerpo de samoma, acuérdate siempre ese término, samoma, y no es encapsulado, no tiene encapsulación. Entonces el papilar suele darse más en mujeres, más o menos tempranamente, 20 a 35 años y después de los 50. O sea, es bimodal, ¿ya? Usualmente en gente que ha tenido en la costa, buen yodo y exposición a radiación.
exposición a radiación. Tomografía, mijito, porque le duele la panza. Vas a tener a tu hijito cuando sea adulto con su carcinoma papilar. Y el pronóstico es bueno. Ok. Y se recomienda la cirugía parcial si es menor de 1 centímetro y total si es mayor de 1 centímetro. En el caso de folicular es casi lo mismo, ¿no? O sea, en lo que respecta al tratamiento. Pero en el folicular, ahí es más frecuente en adultos mayores, sobre todo con bocio. Generalmente el pronóstico es bueno, esto es más o menos un 10%, un 10 a 15%, es de mejor pronóstico, pero tiene una variante de mal pronóstico que es las células de Hartung. Igual el tratamiento. El anaplásico es el peor, 3 a 5%, por suerte. Generalmente se dan en adultos mayores de 65 años, porque acuérdense que a veces se dicen adulto mayor a los 60, es medio administrativo. Generalmente más de 65 años, es indurado, es anaplásico, o sea, muy indiferenciado, infiltrativo y mal pronóstico. Generalmente produce disfagia, difonía y nódulos muy indurados. Generalmente acá se le da quimio y radio, y la cirugía, si se llega a hacer, es totalmente vacía, se llama vaciamiento de cuello. Y el medular, que es básicamente productor de calcitonina, y básicamente está asociado a los MEN. Vamos a la suprarrenal. Es el otro gran grupo que se está preguntando. Es muy sencillo. Igual acá, vamos a hiper, hipo. El hipo será el Addison. El hiper será el Cushing. Entonces vamos a lo que es la suprarrenal y después a lo que es los síndromes metabólicos y obesidad. ¿Ok? Entonces, en el caso del Addison, estamos hablando de una suprarrenal insuficiente. Insuficiencia suprarrenal. Recuerden siempre que cuando lo que falla es la glándula, lo que está destruida la glándula, eso es primario. Eso es primario. Y cuando es primario, eso se llama enfermedad de Addison. Pero cuando es secundario, o sea, ¿qué significa eso? Que el problema es a nivel central, hipopituitarismo, eso es hipopituitarismo generalmente. ¿Ok? Esas son las dos grandes categorías. A pesar que hay una categoría adicional, que es el paciente en shock séptico, que puede hacer una insuficiencia transitoria, pero no por déficit de producción de cortisol, sino que el cortisol no es suficiente, la cantidad que necesita el organismo. Ese es otro tema. Entonces acá, básicamente, la clínica la vas a ver más por déficit de cortisol, pero también por mineralocorticoides y también por andrógenos en el caso de la mujer. Y entonces el Addison característicamente te va a producir letargia, 100%, baja de peso, no todo disminuido, líbido disminuido, letargia, letargo, el paciente tiende a estar muy debilitado y con tendencia a la hipotensión. Siempre recuerda que una enfermedad de Addison, donde el cortisol está bajo, ¿no es cierto? Donde el cortisol está bajo, entonces vas a hacer un dosaje de cortisol a las 8 de la mañana, ¿ok? Y eso es muy sensible porque es el pico. Vas a ver si no llega al pico y lo haces, ese es característico. Entonces es característico. Después la prueba ya es la prueba de supresión con ACTH, ¿no? Sino la prueba de estimulación, perdón, la prueba de estimulación con ACTH. Que casi nunca se hace, pero tienen que entenderla, que la prueba de confirmación es la prueba de estimulación con ACTH. Y si tú le das ACTH y no pasa nada, obviamente esa corteza está hecha, está frita, no sirve para nada. La causa más frecuente en nuestro medio es post-tuberculoso. ¿Por qué? Si en el mundo es autoinmune, adrenalitis, es que nosotros tenemos más tuberculosis y un 20% de los pacientes que hacen tuberculosis comprometen en algún grado su suprarrenal. Entonces pueden producir esta insuficiencia suprarrenal donde tiene los 3 hipos, ¿no? Hipotensión, hiponatremia y hipoglicemia. Y esto es típico de la crisis adrenal. Mientras que también puedes tener las 3 hiperpigmentación, hipercalemia y hiperasuemia. Recordando que la hiperpigmentación se ve solamente en el primario, que son el 96%, y la hipercalemia más o menos un 60%, y la hiperasuemia un 48-50%, que depende básicamente de ese daño renal y de esa hipotensión que está generando. Además de la astenia en el 100%, baja de peso en el 100%, y los síntomas gastrointestinales es muy abigarrado. Entonces tienes el primario enfermedad de Addison, secundario el hipopituitarismo y el crítico. ¿Qué cosa? ¿Cómo se va a presentar este paciente? Como crisis adrenal. Es la pregunta clásica. Siempre, generalmente, sufre una infección, también puede haber fiebre, y el paciente está con su infección, usualmente la ITU, ¿no? Es infección de lo más frecuente, y está letárgico, hipotenso, va a tener sodio bajo, potasio alto, no, te pueden meter por ahí una que otra más para marearte, pero al final terminas en una crisis adrenal. Entonces, lo primero que vas a dar, ¿qué cosa es? Hidrocortisona. Y tienes que dar hidrocortisona, 100 en bolo primero y después 200 en infusión hasta que el paciente recupere su presión. La fluorocortisona va a depender de la intensidad de la hiponatremia si es necesario. Hoy en día, la mayoría recomienda dar fluorocortisona como reemplazo de mineralocorticoides. El darle andrógenos en la mujer va a depender básicamente de recuperar la libido. Muy bien, ese es Addison, ¿no? Y la insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero en el caso del exceso de cortisol, eso es lo que es el hipercortisilonismo, lo primero que tienes que demostrar en ese síndrome clínico que se llama de Cushing es que no sea exógeno, o sea, que no sea un burro que le está dando exceso de corticoides a su paciente. Eso es muy frecuente en nuestro país, sobre todo en los asmáticos. Entonces, estos pacientes, más de 15 días de corticoide, si le ponen un depósito de 30, peor todavía, el paciente va a bloquear el eje y va a comenzar a hacer un síndrome de Cushing. El hipercortisilonismo es la actividad en exceso del cortisol, pues obviamente te va a elevar la presión arterial, te va a incrementar, ¿no? El acúmulo de grasa a nivel central, te va a obesidad central en el 100%, hipertensión en el 100%, severa en un buen grupo, te va a desmineralizar, o sea, osteoporosis, y te va a dar miopatía proximal, clásicamente debilidad muscular proximal, ese es típico, es más que frecuente, es muy de alta especificidad, al igual que la gestión violancia, la pleura facial también de alta especificidad. El paciente además tiene sutismo, tiene el cuello, la jiba de buey, tiene además acné, la mujer hacia amenorrea, o sea, es tremendo, como ven acá. El hipercortisilonismo, ¿cómo lo vas a demostrar? Con un DLCU. Es básicamente hacer una prueba de cortisol disculpen, cortisol libre urinario, CLU, DLCU, cortisol libre urinario. Es la prueba más cómoda de la que siempre hacemos. Eso se juntan 24 horas bien cubierta la orina para poder demostrar el hipercortisol. Una vez que demuestres el hipercortisilonismo, vas a hacer tu dosaje ACTH y lo más probable, ¿cuál es la causa más frecuente que no sea exógena? O sea, si es exógena, obviamente comienzas a suspender progresivamente y ahí queda todo, ¿no es cierto? Pero la causa endógena más frecuente es la enfermedad de Cushing. ¿Y cuál es la enfermedad de Cushing? Es el adenoma productor. Habíamos hablado de los adenomas hipoficiarios, productor de ACTH. ¿Te das cuenta? Y de acá es el más frecuente de las enfermedades. Y entonces, ¿quién lo va a dar? Tu ACTH normal o alta te va a decir, hazle su resonancia magnética para que diagnostiques tu adenoma. ¿Ok? La causa más frecuente. ¿Qué otras causas pueden haber? Puede ser que tengas ACTH elevado, pero sin tener tumor. ¿Qué pasó? Yo tengo ACTH elevado, pero no tengo tumor. Es que es un ACTH-RP. Es paraneoplásico. ¿Quién te puede producir un Cushing paraneoplásico? Tumor de
pulmón microcítico. Entonces le harás una tomografía de pulmón, buscarás un tumor de pulmón. Y otro que sea adrenal, más raro, un tumor adrenal productor de cortisol o incluso un cáncer adrenal productor de cortisol. Entonces, tratamiento, obviamente, si es una enfermedad de Cushing, ahí sí es 100% quirúrgico. El darle ketoconazol para bloquear la producción de cortisol es realmente más teórico que práctico, pero le vas a dar de todas maneras hasta que logres operarlo. Todo esto es netamente quirúrgico. Vamos a la parte metabólica, esto es bien interesante, vamos a la parte metabólica. Y entonces, todo lo que hacemos sobrepeso u obesidad, vamos a tener un riesgo cardiovascular elevado y riesgo de hacer diabetes. El síndrome metabólico es algo que se llama síndrome X, y es básicamente buscar el riesgo, porque cuando estás con sobrepeso puedes vivir de repente tranquilo también, pero si haces hiperinsulinemia y eso te da tu resistencia a la insulina, pues vas a ir rápido a hacer diabetes y vas a ir rápido a incrementar tu riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la idea? Buscar factores que te digan que ese riesgo es real. Y eso se hace buscando 3 de 5 factores. El perímetro de cintura, ¿no? Que sea mayor a 94 en varones, mayor a 80 en mujeres. La glucosa, que esté por encima de 100 en la glucemia en ayunas, que tengas hipertensión, que tu HDL esté por debajo de 40 en varón y por debajo de 50 en mujer, y que tu triglicérido sea mayor de 150. Si tienes 3 de 5, entonces tú dices, ya, sí tiene síndrome metabólico. ¿Y para qué me sirve eso en un gordito que todavía no es diabético? ¿Para qué me sirve? Para iniciar tratamiento temprano con metformina. Y además de eso, si por tener riesgo cardiovascular elevado, darle estatinas. Puede ser atorvastatina, y si el riesgo cardiovascular es muy elevado, incluso ácido acetilsalicílico tempranamente. Ese es lo ideal. Claro, obviamente que estoy hablando de medicinas nada más, obviamente cambio de estilo de vida. Muy bien, que lo vamos a ver cuando hagamos diabetes con mayor, para no repetir. En el caso de obesidad, como tal, la obesidad, siendo o no síndrome metabólico, también es un proceso que hay que tener que... Porque la obesidad, además de eso, produce apnea del sueño, puede producir incrementa el riesgo de cáncer, sobre todo de colon, incrementa el riesgo de enfermedad biliar. Hay una serie de incluso el daño renal por hiperfiltración. Entonces, el obeso, ¿no? Viéndolo como leve, moderado, severo, en realidad es estadio 1, hoy en día se dice leve, estadio 2, moderado, estadio 3, severo o mórbido. ¿Ok? Ese es el mismo. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? El índice de masa corporal. Entonces, el leve es el 1, va de 30 a 34.9. El moderado, el 2, va de 35 a 39.9. Y el mórbido severo, el 3, va mayor de 40. Y superobeso es mayor de 50. Entonces, ahí tú puedes tener diferentes actitudes. Generalmente en el 1, que es el leve, en el 1, todos van a ir con cambios de estilo de vida. Muy bien. Y la medicación que se puede utilizar ahí inicialmente es el Orlistat, para disminuir la carga de absorción de calorías durante la comida. Entre el leve y moderado, tienes la fentermina. La fentermina sola y con topilamato. En nuestro país se usa más fentermina sola y es muy efectivo para bajar entre un 10 a 15% el peso. ¿Ok? Y en el severo, o no, ese es en el moderado. En el moderado, cuando hay diabetes no controlada o riesgo cardiovascular muy elevado, se recomienda la posibilidad del inicio de ¿qué? Nuevas drogas. GLP-1, agonista de receptor, por ejemplo, estamos hablando de semaglutide y estamos hablando del tirzapatide, que son los más efectivos. Semaglutide te baja más o menos entre 20 a 25% y el tirzapatide 25 a 30%. Entonces, estos de acá, que son agonistas, ¿no? de básicamente lo que es los GLP-1, productores de GLP-1, las incretinas, incrementan la secreción de insulina, pero al mismo tiempo disminuyen mucho el apetito y producen ¿no? sensación de llenura precoz. Entonces el paciente baja tremendamente su necesidad de comer, como lo hace la fentermina también, que incrementa la tasa metabólica y disminuye el apetito. Entonces estos son medicamentos que se pueden usar en el moderado y en el severo, pero la otra acción es que es mucho más efectiva a largo plazo, porque acuérdense que semaglutide y tirzapatide son medicamentos que no se pueden sostener tampoco muchísimo tiempo y tienen bastante rebote, es la cirugía bariátrica. Recuerden que la cirugía bariátrica te va a dar un plazo de 10 años más o menos de control adecuado, sí, incluso más si es que se cuida todo ello. Vamos a ver ahora ese riesgo, el riesgo de hacer que generalmente la obesidad incluso ya está complicada porque tiene diabetes por medio, es obeso y diabético al mismo tiempo. La diabetes mellitus. La diabetes es la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? Declarada en 2001 como la pandemia del siglo XXI. Es la diabetes puede ser, siempre recuerden, la diabetes puede ser primaria y secundaria. La secundaria, siempre recuerden que existe la secundaria, que está la gestacional, la que han sido por necrosis del páncreas, los MODI, que tienen que ver, ¿no? con lesiones a nivel cromosomiales, las enfermedades endocrinas que pueden generar hiperglucemia y diabetes secundaria, estamos hablando del hipertiroidismo, de la acromegalia, ¿okay? Del feocromocitoma, por lo menos para que se acuerden siempre. Y, ojo, que en las primarias, la diabetes mellitus es autoinmune, y básicamente el diagnóstico sigue siendo el mismo criterio, y acá se usa básicamente insulina en el tratamiento, siendo lo ideal la bomba de insulina. En el diabetes tú tienes una serie de factores de riesgo. Siempre recordar que los factores de riesgo, la obesidad, ¿no? El sedentarismo, el antecedente familiar, todo ello es importantísimo. ¿Cómo haces el diagnóstico? El paciente sin antecedentes y sin riesgo, sin factores de riesgo, podría empezar recién a los 50 años el proceso de screening. Pero la mayoría hoy en día recomiendan empezar por encima de los 40 años. La glucosa en ayunas es la prueba de screening por excelencia.